Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Entonces hoy vamos a hablar justamente de lo que es hoy. Hoy es resurrección, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Y para eso vamos a tomar del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y el título del mensaje de hoy, es el siguiente: porque Él vive. Vamos a abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y yo no voy a estar leyendo todo de continuo, sino que voy a estar salteándome algunas porciones por razón de tiempo. Pero vamos a leer aquellas que nos atañen a nosotros en el mensaje de hoy. Lucas capítulo 24. Si nos podemos poner de pie, por favor. Si tú no tienes Biblia, puedes chequear en tu teléfono. Si no, algún hermano que tiene Biblia se acerca al otro que no tiene y ahí comparten todos juntos. Amén. Como siempre les digo, yo quiero que salgamos de aquí no diciendo el pastor dijo, sino diciendo la Biblia, Dios dice. Amén. Entonces, Lucas capítulo 24 dice así. ¿Estamos todos? Nos ponemos de pie. Ponemos de pie. Eso ahí, muy bien. Si hay alguien, claro, que no puede ponerse de pie, por supuesto puede quedarse en su lugar. Si puede, vamos a ponernos de pie. Dice así, Lucas capítulo 24, el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo, ¿verdad? Bueno, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¿De quién? De Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, estos varones le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero que también resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres, que aquí nos da el nombre de alguna de ellas, eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, miren aquí los hombres, ¿no? Mas ellos les parecían locura las palabras de estas mujeres y no les creían. ¿Qué cosa? Pero en levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora vamos a saltear al versículo 33, que en este momento nos relata un momento donde Jesús se les aparece a dos otros discípulos que van camino a Emaús, a otra ciudad. Y en el versículo 33, después de que se le apareció a ellos, dice: levantándose en la misma hora estos dos discípulos,
volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Vamos al 36. Mientras ellos, esto aquí se pone bueno. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: aquí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Señor mi Dios, te pido que hoy, Señor, sea a nosotros, comenzando por mi persona, a quien le abras el entendimiento para entender las escrituras, porque entendiendo las escrituras te podemos conocer a ti, al único Dios verdadero. Te ruego, Dios, que todo aquel que vino esta tarde con un corazón dispuesto, con un corazón como tierra fértil, esta palabra que es sembrada lo transforme, lo cambie, y que todo esto sea para la gloria tuya, oh Cristo. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. El título del mensaje, como yo les dije, es Porque Él vive. Dile al que está a tu lado: porque Él vive. Hay muchas historias de personas que a causa de haber tenido alguna, bienvenido, Cristian, no lo había visto, que a causa de haber tenido alguna experiencia sobrenatural en sus vidas, han sido cambiadas para siempre. Vuelvo a repetir. Esta es la introducción. Hay muchas historias de personas que a causa de haber tenido alguna experiencia sobrenatural en sus vidas, ellos han sido cambiados, y en algunos casos estas experiencias sobrenaturales los han sido llevados a cambiar para bien, y en otros casos han generado un cambio para mal. Si alguien lo ayuda, Cristian, si puedes ayudar al hermano, pues sé que se pone incómodo él con el teléfono. Gracias. En algunos casos, estas experiencias sobrenaturales producen un cambio, un impacto para bien en las personas, y en otros casos producen un impacto o un cambio para mal. Y si bien debemos de tener mucha precaución cuando hablamos de experiencias sobrenaturales o anormales, al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado de descartar por completo la existencia de tales. ¿Me explico bien? ¿Sí? Yo, para contarles esto, en la mañana ya había preparado el mensaje, pero me incomodaba mi corazón, y en la mañana hablé por mensaje de voz con mi mamá, con mi madre, que seguro está ahí, estaba conectada recién ahí, como siempre está conectada, para ver si yo podía hablar de esto o no, aunque no es algo muy, no es íntimo, no es comprometedor, pero si el Espíritu Santo me incomodó, le digo, hablé con mi madre, le digo: mamá, ¿yo puedo contar de esto que pasó? Y mi madre: sí, claro que sí.
Porque esto es una de unas experiencias, esas sobrenaturales o anormales. Yo recuerdo que cuando era niño, era bien niño, hace poco tiempo, en una casa en el interior en una ciudad en el interior de Uruguay, vivíamos mi mamá, mi abuela, mi tía y 2 hermanos míos, un varón y una mujer. Y en esta casa realmente sucedían cosas muy extrañas, muy extrañas. Desde ruidos constantes toda la noche, golpes, diferentes cosas, hasta también algunas apariciones. Yo sé que nunca cuento estas cosas con ustedes, ¿verdad? Dice, pastor, que vino cambiado, ¿qué pasó? Y no, pero ahora voy a ir al punto. Sucedían cosas muy extrañas. Apenas mi mamá pudo, salimos de esa casa, nos fuimos y nos mudamos toda la familia a la capital. Si mal yo no recuerdo, en ese tiempo yo tenía cerca de 6 años, si mal no recuerdo. Pero esa experiencia, hablando de mí ahora, produjo en mí un miedo excesivo a la oscuridad, pero sobre todo un miedo excesivo cuando veía que estaba llegando la noche. Cuando estaba llegando la noche para mí era un terror, mismo así que mi madre me permitía dormir con la luz prendida y yo me ponía a leer toda la noche, pero mismo con la luz prendida y leyendo, no conseguía yo quedarme tranquilo. Hasta que llegaba el punto que el sueño me vencía y ahí me conseguía dormir. Y esto me daba muchísima ansiedad. Un día mi mamá tuvo que salir conmigo a emergencia al hospital, creo que junto con mi tía, porque me vino muchísima ansiedad. Era algo que me causó no un gran problema, pero me causó un problema que duró muchos años, ¿verdad? Hasta que, gracias al Señor, ahora por lo contrario, me tienen que despertar para que no continúe durmiendo. Pero bueno. Pero hay otras experiencias sobrenaturales o anormales que producen algo bueno en las personas. Hace poco, un amigo que también periódicamente, no siempre es compañero de trabajo, estuvo en coma por varios días. Prácticamente clínicamente llegó a estar muerto. Él tuvo un accidente de patineta, de skateboard, bajando por una gran pendiente y no pudo frenar y pasó un carro y se lo llevó. Y terminó en el hospital prácticamente al borde de la muerte o en coma y clínicamente muerto. Y este amigo, este compañero de trabajo, que él no era alguien totalmente contrario a Dios, pero era un poco escéptico, no era alguien que confesaba creer abiertamente en Dios. Yo lo veía que él estaba con mucha necesidad de contarme algo, y en un momento que estamos a solas me empieza a contar una experiencia que él tuvo. Y fue aquella experiencia que muchas personas cuentan, de que mueren, o sea, ven su alma despegarse de su espíritu, que muere de su cuerpo, que mueren, pero que como que algo, ¿verdad? Ven una luz o ven algo, y por el otro lado ven, o su persona, en este caso él me cuenta que él veía esa luz que después le habló, según él, audiblemente, pero por otro lado veía a su familia, veía a su esposa, y en ese momento él tenía solo una niña, y a su niña, que lo miraban irse. Y esta voz, que él la identifica como Dios, como Jesús, dice que le decía, todavía no. Y él se recuperó, salió de la condición del coma, se recuperó y está trabajando, pero esa experiencia lo llevó a creer en Dios, a entregar su vida a Dios y amar a su familia. Comenzó a valorar su familia como nunca antes. Y es interesante que este tipo de experiencias, de estar supuestamente muertos y tener esta experiencia y volver, el incremento de esta experiencia fue enorme después de la invención del método de resucitación, de electroshock, ¿sabías tú?
Antes que existiese ese método de electroshock, personas ya tenían estas experiencias y las contaban, pero después de esta invención, las experiencias incrementaron más de un 150%. ¿Qué quiero decir? Yo no quiero atribuir todo a este tipo de experiencias, pero lo que yo quiero decir que hay experiencias sobrenaturales que sin ninguna duda, o sea, anormales, causan un cambio, causan un impacto en la vida de las personas para bien o para mal. En este caso, este día domingo, a nosotros como cristianos, la experiencia que nosotros tenemos aquí es de la resurrección de alguien que fue literalmente molido en una cruz y que no tenía oportunidad alguna de volver a la vida, pero después de haber sido puesto en una tumba y cubierta el acceso con una gran piedra, cuando fueron a buscarlo, sin nadie haberlo sacado, había resucitado y se había levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la experiencia la cual nosotros vemos que aquí ha sucedido. Nosotros vemos que unas mujeres, se nos dice que María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y otras mujeres van con especias aromáticas el día domingo temprano a la mañana. Ya había pasado viernes, ya había pasado sábado. El día domingo, como es normal, de costumbre, ellas se dirigen a ese lugar a ungir el cuerpo de Jesús, porque claramente habían visto su muerte. Pero cuando llegan a este lugar, con las expectativas de encontrar un cuerpo para ser ungido, para poner sobre él aromas y especias, se encuentran con una piedra removida y con una tumba vacía. No hay cuerpo que ungir. Y como es de esperarse, estas mujeres quedan sorprendidas por esto. Y en lugar del cuerpo del Señor, lo que se le aparece a ellas son dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como es de esperar, estas mujeres tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra. Y estos varones no se quedaron callados porque le dijeron: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, también como es de esperar, ellas fueron enseguida a decirle esto a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Mas a ellos les parecía que estaban hablando locuras. Como a muchos el día de hoy no tienen ningún problema en creer cosas o acontecimientos sobrenaturales como los que hablamos al principio, no tienen ningún problema de creer que una mujer tiene comunicación con extraterrestres y habla idioma alienígena. Yo sé que eso es un poco más difícil. Son abiertos a todas estas cosas y tienen problemas en creer que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, haya resucitado y vuelto de la muerte. Los apóstoles no creían. Pero levantándose Pedro, dice Pedro: yo voy a confirmar si esto es verdadero. Yo lo voy a comprobar conmigo, por mis propios ojos, por mí mismo. Y cuando entró al sepulcro, el apóstol Pedro encuentra solo las telas que estaban supuestas a cubrir el cuerpo, pero no hay cuerpo. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Luego, más adelante, nosotros tenemos unos discípulos que iban camino a Emaús, o sea, camino hacia otras ciudades de Jerusalén, y que tienen un encuentro con Jesús resucitado. Y que son impactados por este encuentro. Y deciden volverse a Jerusalén y también hacer lo mismo que estas mujeres hicieron, ir y contarle a los discípulos que habían visto a Cristo.
Y mientras ellos estaban hablando, estaban conversando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados, en primera instancia pensaban que veían un espíritu. ¿Tú viste qué facilidad tenemos para creer en fantasmas, en espíritu? Pero qué difícil es creer que Cristo, siendo Dios, puede resucitar de entre los muertos. Así que no tenemos mucha diferencia algunos de nosotros con los discípulos. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Por qué se espantan? ¿Por qué se sorprenden? ¿Y por qué vienen al corazón de ustedes estos pensamientos de que es un espíritu, que es un fantasma? ¿Por qué? Mira mis manos, mis pies. Yo soy mismo. Tocadme. ¿Acaso un espíritu tiene carne y tiene huesos? Como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y ahora ellos ya no creían porque estaban llenos de gozo al darse cuenta que verdaderamente era el Señor. Estaban maravillados. Y aquí caen en cuenta que es realmente Jesús, porque les dice: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron un pez, le dieron comida, y Jesús lo tomó y comió con ellos. Lo que había sucedido era que la muerte no pudo contener al Hijo de Dios. No lo pudo retener en el sepulcro. No lo pudo sostener en ese lugar. Lo que había ocurrido es que la muerte no pudo controlar la vida que hay en el Hijo de Dios. El poder de la muerte había sido vencido de una vez y para siempre. Ahora yo quiero que veamos algo. ¿De qué manera esta única experiencia, porque es una experiencia única, afectó la vida de estas personas, o sea, de aquellos que fueron testigos? O sea, ¿qué fue lo que sucedió con los discípulos y con los más de 500? Porque la Biblia nos dice que fueron más de 500, que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De qué forma afectó sus vidas esta impresionante e única experiencia? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Fue algo que nada más les causó asombro? ¿Fue algo que nada más les dio una gran historia para contar? ¿O fue algo que afectó sus vidas de una forma que nunca antes y ninguna otra cosa podría haberlo hecho? Para responder esto, tenemos que estar primero seguros de algo. Presta muchísima atención, por favor. No te me distraigas. Y es que la resurrección, presta mucha atención, porque se van a empezar a caer algunas vendas ahora. La resurrección no es un evento mitológico. Lo voy a volver a repetir. La resurrección no es un evento mitológico, no es mitología. La resurrección es un evento histórico. Voy a volverlo a repetir. Una cosa es mitología. Cuando vemos mitología griega y empezamos a ver toda la mitología griega, nosotros sabemos que estamos leyendo, estudiando mitología, leyendas. Pero en el caso de Cristo no es un evento mitológico, es un evento histórico. ¿Qué diferencia hay entre un evento mitológico y un evento histórico? La diferencia es que un evento histórico está documentado y tiene testigos suficientes y evidencias suficientes para comprobar que verdaderamente ocurrió. No es así con lo mitológico. ¿Me explico bien la diferencia?
Ok. Nosotros tenemos suficiente evidencia de fuentes cristianas y no cristianas que están de acuerdo para comprobar el hecho de que la tumba realmente estaba vacía. Yo sé que nosotros creemos por fe, gloria al Señor, y es por fe, el cristianismo es por fe. Pero aquí estamos poniendo evidencia. Hay suficiente evidencia de fuente cristiana y no cristiana, creyente y no creyente, para realmente constatar que verdaderamente la tumba estaba vacía y nadie se robó ese cuerpo. Y tampoco fue puesto en una tumba equivocada o diferente. Es más, presta mucha atención, por favor. Varios eruditos que han pretendido refutar, desacreditar la resurrección de Cristo como un evento histórico. Yo necesito que tú me sigas el hilo. Si tú quieres anotar, también hay papeles ahí atrás para anotar. Varios eruditos que han pretendido refutar, desacreditar la resurrección de Cristo como un evento histórico, como que históricamente nunca sucedió. ¿Me explico bien? ¿Sí? Terminan su investigación, presta atención, rindiendo su vida a Cristo. Algunos de ellos, hay muchos y la lista continúa creciendo. Algunos de ellos es Lee Strobel, que se ha hecho una película con su historia, su biografía, El caso de Cristo, The Case of Christ. ¿Quién la ha visto? Si no la ha visto, te recomiendo, es su historia, The Case of Christ, el caso de Cristo. Otro de ellos es William Ramsey, un científico químico que también comenzó esta travesía de desacreditar o desaprobar, refutar la historicidad de la resurrección de Cristo y terminó rindiendo su vida al Señor. Otro de esos también que es contemporáneo es Josh McDowell, que inclusive hay una película con la historia de él, que la encontramos en YouTube. Josh McDowell es otro erudito y ha escrito varios libros. Uno de ellos es Evidencia Histórica justamente del cristianismo. Pero uno de los más interesantes de estos es el de Frank Morrison. Frank Morrison fue un muy talentoso abogado inglés que se propuso escribir un libro que se llamaría Disproving the Resurrection of Jesus. O sea, refutando la resurrección de Jesús. Ese era el libro que él se había propuesto escribir. Y como abogado, él estaba seguro de tener las pruebas para hacerlo. Pero resulta que después de la investigación, el título del libro lo cambió a, en lugar de refutando la resurrección de Jesús, a Who Moved the Stone? ¿Quién movió la piedra? Morrison demostró que de acuerdo a las reglas de evidencia que son presentadas en una corte, estas evidencias confirman que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico verdadero. Pero yo quiero decirte algo. Aunque no pudiese demostrarse históricamente, presta mucha atención, aunque no pudiese demostrarse de esa manera, lo más difícil de refutar por los escépticos no es la historicidad de este hecho, sino el impacto drástico y radical que causó esta experiencia en aquellos que la vivieron, en aquellos que fueron testigos presenciales, aquellos que vieron a Cristo resucitado. O sea, que refutar la evidencia histórica o la historicidad de la resurrección
Es muy difícil, prácticamente imposible, pero más imposible aún es refutar el cambio radical que este hecho produjo en la vida de los que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Aquellos que vieron al Cristo resucitado. Estos que fueron testigos presenciales de esto, vieron el sepulcro, el Cristo del sepulcro, y les produjo miedo. Se escondían, se desanimaron, daban todo por terminado. Tendrían muchas historias buenas para contar del pasado, pero ahora no era más que eso, buenas historias para contar. Pero la experiencia del Cristo resucitado, en lugar de incredulidad, produjo en ellos fe. En lugar de desánimo, produjo en ellos esperanza. En lugar de dar todo por terminado, les dio a ellos un nuevo comienzo. Y en lugar de vivir de historias del pasado, les forjó nuevas historias para contar. Por lo tanto, porque Él vive, la vida de aquellos que fueron testigos presenciales dio un giro de 180 grados, y no únicamente a quienes fueron testigos presenciales les da un giro su vida, sino a todos aquellos que creen que verdaderamente Cristo ha resucitado. Como nos dice en Juan 20, como nos dice en Juan 20, el discípulo Tomás, el que representa muchas veces a nosotros, le respondió al Señor cuando lo ve y le dice: Señor mío, muéstrame tus manos, déjame tocarlas para ver si verdaderamente eres tú. Y cuando toca sus manos y toca su costado, se cae en sus rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío, verdaderamente tú has resucitado. Y Jesús le dice, espera, y Jesús le dice: Tomás, porque me has visto, tú crees. Porque me has visto, tú ahora crees. Bienaventurados, bendecidos, dichosos los que no vieron, los que no palparon, los que no fueron testigos, pero creen que verdaderamente yo he resucitado. Gloria al Señor. Así que este cambio radical que fue para estos discípulos presenciales en ese momento no queda enmarcado únicamente para ellos, sino que este cambio radical es para todo aquel que cree que Cristo resucitó y que la muerte no lo pudo contener. ¿Qué fue lo que ocurrió? Voy a hacer rápidamente 3 cosas, aunque muchas, que cambiaron para siempre en la vida de los discípulos y en la vida de todo aquel que cree que resucitó. La primera cosa que ocurrió fue una fe que obra. Repite conmigo: una fe fuerte, una fe que obra. Ahora decirle al que al lado: una fe que obra, acordate. Decíselo. Te doy permiso. Una fe que obra. La carta de Santiago en el capítulo 2 nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve decir que tengo mucha fe y esa fe no me lleva a hacer absolutamente nada? La fe sin obras no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es muerta. No tiene propósito. ¿De qué vale decir que se tiene fe y no se tiene obras? Dice: yo te muestro mi fe con mis obras, dice Santiago. Mi fe genuina y las obras que hay en mí son lo que demuestran que mi fe es verdadera. Él dice: los demonios también tienen fe. Los demonios creen y tiemblan. Creen que Dios es uno. Ellos saben que Cristo se levantó de entre los muertos. Ellos creen. Tienen el conocimiento, pero no les sirve. No hay cambio. No hay una fe genuina.
La verdadera fe, la fe que es genuina, la fe que es verdadera, no es la fe que se siente, es la fe que se vive. La fe verdadera te lleva a hacer cosas que tal vez al entender y a la lógica humana no te son beneficiosas, o en ocasiones son extremas locuras. Por eso nosotros vemos que aquellos que se escondían, cuando Jesús estaba en el sepulcro, por miedo a que les ocurriese lo mismo, cuando ven al Cristo resucitado, ya no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Comenzaron a tener una vida que realmente reflejaba que el Cristo que ellos habían visto no era el de la cruz, no era el del llanto, no era el de la tumba en donde no hay más esperanza, que el Cristo que ellos realmente habían vivido y habían conocido y habían escuchado era el que resucitó de entre los muertos. Por eso en un momento cuando querían obligarlos, presta atención, querían obligarlos por la fuerza a que no hablasen más de Jesús. En Hechos 4:20, ellos le dan la respuesta al Sanedrín. El Sanedrín era parte del cuerpo de autoridad que estuvo también interviniendo para la ejecución de Cristo. Y ahora se encuentran estos delante de ese Sanedrín que los quieren forzar, los quieren obligar a que no hablen más de Jesús. Y ellos les responden, ¿saben qué? Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Nosotros obedecemos a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y lo que hemos visto es un Cristo que se levantó de entre los muertos, y ese Cristo es el que nosotros proclamamos. No podemos callar, dicen ellos, aquello de lo cual nosotros estamos totalmente convencidos. Y hay escépticos, o sea, hay quienes se resisten o buscan no darle crédito a este hecho y dan el argumento de que los apóstoles mintieron, de que fue todo mentira, fue una invención de los apóstoles, de los discípulos que vieron a Jesús resucitado. Pero esto tendría algún sentido si el decir esto les diese alguna ganancia a ellos. ¿Me explico? Si tuviesen algo a cambio. Por ejemplo, si el predicar que Cristo resucitó, ellos se harían más populares, tendrían más beneficios, les ingresarían más dinero y más ofrendas. Tal vez haría sentido que digan, bueno, claro, van a predicar a Cristo crucificado, si eso va a beneficiar sus vidas. Sin embargo, es todo lo contrario. Porque tanto los apóstoles, los discípulos, como algunos de los padres de la iglesia, la ganancia que obtuvieron, el privilegio que tuvieron, fue morir como mártires y de las peores maneras inimaginables. Yo voy a mencionar algunas nomás. Por ejemplo, Andrés fue crucificado en una cruz. Barnabás fue apedreado hasta la muerte. Bartolomé fue muerto a garrotazos, a palos. Jacobo fue apedreado. Santiago el menor fue arrojado del pináculo del templo. Judas, no Judas Iscariote, sino otro de los discípulos, fue crucificado. Lucas fue ahorcado en un árbol de olivo. Marcos fue arrastrado por las calles de sus pies y luego fue quemado. Matías fue muerto con espada. El apóstol Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado con los pies hacia abajo. Si hubiese habido beneficios en predicar a Cristo crucificado, hubiesen ido a muchísimos. Pero nosotros vemos aquí que el beneficio que les traía a ellos, que era causa de mayor gozo,
era ser encontrado dignos de padecer por causa de Cristo, porque éste no estaba muerto, sino que había resucitado. La resurrección de Jesús era tal en estas personas, era una convicción tan profunda, que cualquier cosa que venía con el propósito de detenerlos, de derribarlos, lo único que hacía era fortalecerlos. Porque si lo imposible para derrotar, que es la muerte, no pudo contener al Hijo de Dios, ¿qué podrá o quién podrá detener a quienes el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ellos? La primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu amenaza? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El mensaje de este es que si la muerte fue vencida, lo imposible para vencer por el ser humano ya fue derrotado. Yo quiero preguntarte, ¿podrán tal vez a un hijo de Dios derrotarlo los problemas económicos? Las persecuciones. ¿Podrá un hijo de Dios derrotarlo los problemas de salud? ¿Los problemas familiares? ¿Podrá detener acaso algo o alguien aquello que Dios comenzó en la vida de uno de sus hijos? ¿Podrá acaso, si la muerte, que es lo invencible para el hombre, no pudo contener al Hijo de Dios y el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos habita en ti, será que algo o alguien podrá detener lo que Dios ha comenzado en tu vida? ¿Será que habrá un problema tan grande, una situación tan difícil que pueda detener, que pueda frenar, que pueda frustrar aquello que Dios quiere hacer en ti y a través de ti? Sí, habrá algo. Sí lo hay. Y eso eres tú. Aunque algunos problemas, mis amados hermanos, no se solucionen de la manera que nosotros deseamos o esperamos, porque déjenme decirle que si alguien te dijo que tú vienes a Cristo y paras de sufrir, te dio una gran mentira. Porque Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga y se niegue a sí mismo. Pero la promesa de Dios es que Él estará con nosotros en todo tiempo, que Él nos fortalece. La promesa del Señor es que aunque las cosas no se solucionen como nosotros esperamos, porque Él vive, las vivimos diferentes, las vivimos con esperanza viva. En segundo lugar, lo que proporcionó a estos que vieron a Cristo resucitado y lo que le proporciona a los que creen que Cristo resucitó es una esperanza viva. Dile ahora al que está al lado: una esperanza viva. No muerta, decile. Una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La palabra griega para esperanza en este pasaje en particular significa, presta atención, una expectativa ferviente y confiada. Vuelvo a repetir, la esperanza viva que nosotros tenemos a causa de que creemos que Jesús se levantó de los muertos. Esta esperanza viva es
una fe ferviente, una expectativa ferviente y confiada. Esta esperanza del creyente no solo es viva, sino que es vivaz. Produce en ella algo, a diferencia de la esperanza vacía, de la esperanza muerta. La esperanza de este mundo es una esperanza muerta. Porque la esperanza de este mundo se va desvaneciendo en la medida que corre el tiempo. ¿No es verdad que muchas veces comenzamos nosotros creyendo con expectativa, poniendo nuestra esperanza que la solución va a estar en la política, que la solución va a estar en los avances científicos, y ponemos nuestra esperanza, pero en la medida que vamos avanzando en edad nos vamos a dar cuenta que la esperanza, en vez de crecer, va decreciendo? Porque el rumbo de la humanidad no va conforme al avance que nosotros tenemos. La esperanza humana es una esperanza vacía que se va disminuyendo en lugar de irse acrecentando. Sin embargo, la esperanza viva va de aumento en aumento, de gloria en gloria, porque cada experiencia que tú la vives de la mano de Dios y bajo su dirección te infunde más esperanza, más convicción, más seguridad que de verdad estás en el camino correcto. Pero cuando la esperanza que tú pones en solucionar tus problemas, en arreglar tu vida, es la esperanza humana, tú lo único que consigues es frustración, es desencanto, es decepción, porque la esperanza humana tiende a disminuir, a debilitarse, hasta llegar el punto de morir totalmente y decir, ya no hay esperanza en la humanidad. Pero la esperanza de arriba, la esperanza de Dios, la esperanza viva por causa de la resurrección va en aumento, porque no está fundada, no está fundamentada esta esperanza en las promesas de un político, no está fundamentada en las promesas de la ciencia, no está fundamentada en las promesas de la medicina. Esta esperanza está fundamentada en algo inamovible, y son las promesas de Dios que permanecen firmes para siempre y no cambian. Por eso puede ir de aumento en aumento. Cuando tú pones tu confianza en el hombre, tu confianza en los avances, en hacer mejor las cosas, sí es bueno, lo necesitamos, es parte de la vida, pero la esperanza genuina y verdadera, la viva, es si aquello que el hombre, que el ser humano hace, va de acuerdo con las promesas de Dios. Es de seguro que va a dar bien, pero no nos garantiza si hacemos lo contrario. Esperanza viva. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás solucionando tú tus problemas? ¿Cómo estás intentando arreglar tu vida? ¿En dónde está puesta hoy tu esperanza? ¿En que tú puedes solucionar las cosas? ¿En que tú, a tu manera y a tu forma, vas a encontrar la dirección correcta para tu vida? Eso es una esperanza muerta. Porque cuando tú buscas guiar y llevar tu vida por los principios y las promesas de Dios, tu esperanza va a ir de aumento en aumento y de gloria en gloria. La esperanza de Dios dice que aunque te sientas solo o sola, Él está contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. La esperanza de Dios dice que Él conoce tus necesidades antes de que tú se las des conocer a Él. Y no solo las conoce, dice que si Él alimenta a los pájaros del cielo, ¿cuánto más no dará las que necesitan sus hijos? Las promesas de Dios dicen que situaciones favorables y las más difíciles, Él puede hacer que cooperen para tu bien, para que haya crecimiento. Esa es la esperanza de Dios, la esperanza viva. La esperanza de Dios dice que aunque padre y madre te abandonaran, Él nunca te dejará y nunca te desamparará. La esperanza de Dios dice que si Él comenzó una buena obra en tu vida y en la mía, Él es fiel para terminarla hasta el día de su regreso. Esa es la convicción. Esa es la esperanza viva. Y por último, el cambio que trajo para los cristianos que fueron testigos en ese tiempo, el más impresionante, la bendición más grande, no fue la que vivieron mientras estaban en vida. Y de la misma forma, el nosotros creer
que Cristo ha resucitado, la bendición más grande, si bien vivimos muchas de las bendiciones, tenemos una fe que obra, tenemos esperanza, la bendición más grande no la vamos a vivir de este lado del cielo. ¿Cómo, pastor? No, se queda corta. Cualquier cosa buena de este lado del cielo se queda corta, diminuta, comparado con la gran y enorme promesa y cambio que se produce en los que creen que Cristo ha resucitado. Porque la resurrección de Cristo presta muchísima atención. Si no prestaste atención en nada hasta ahora, yo te ruego que prestes atención ahora. La resurrección de Cristo sella, garantiza tu resurrección y la mía, si es que has creído en Él. Vuelvo a repetir. La resurrección de Cristo sella, garantiza tu resurrección y la mía, si es que has creído que Él resucitó entre los muertos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, ya voy a terminar. El apóstol Pablo tenía un conflicto con los hermanos de Corinto, porque los hermanos de Corinto creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en que los muertos podían resucitar, que habría resurrección para los seres humanos. Ya le dice así, capítulo 15, versículo 12. El apóstol Pablo le dice, la buena noticia que nosotros nos anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿No es así? Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada tampoco sirve que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo en esta carta. Pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Y si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él. ¿Tú viste? Si ustedes dicen que Cristo no resucitó, le dice a los Corintios, de nada sirve que ustedes crean en Cristo. Pues sus pecados aún no han sido perdonados. Mira esto. Si Cristo no resucitó, sus pecados no han sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, si nuestra esperanza es que Jesús solamente me ayude a tener una mejor vida aquí, si esa es nuestra esperanza, solamente en esta vida, no hay nada más digno de lástima que eso. Por favor, yo pido que, dice el apóstol Pablo, dice, si ustedes creen que el ser cristiano, el tener a Cristo en sus vidas, lo mejor que van a vivir es de este lado del cielo, ustedes son dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Son dignos de tener lástima. Porque hay personas que no caminan con Cristo que tienen mucho más dinero del que tú tienes. Que tal vez viven mejor, ni se hacen problemas. Tú te haces problemas a veces por el pecado. Al otro ni le importa. Dice, si ustedes creen que la vida mejor de Cristo la va a vivir aquí, ustedes son dignos de tener lástima. Sin embargo, dice, presta atención, Cristo resucitó. Y esto nos enseña que también resucitarán aquellos que murieron en Él. Esto me muestra que Cristo resucitó y resucitarán todos los que murieron en Él. Ellos sabían que Cristo había resucitado, pero no creían que habría resurrección para ellos. Ellos tenían la idea de vida eterna como muchos de nosotros tenemos, como que vamos a estar en las nubes con un arpa tocando
y algunos van con alitas, otros. No, hermano, eso es del arte, eso es obra de arte, eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque Jesús ya había enseñado con respecto a la resurrección. ¿Ustedes se recuerdan de la muerte de Lázaro? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Hágame así, ¿sí se recuerdan? ¿Qué pasó con Marta, la hermana de Lázaro? Cuando Jesús llega, ella estaba diciendo, ya llegaste tarde, ya murió Lázaro, ya no, 4 días, está gediendo este señor allá adentro. Y Jesús le dice, no te preocupes, Marta, no te preocupes. Él resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, ¿viste? Era algo que ya daban por sentado. Yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero. El día postrero es el día del Señor. Porque Jesús resucitó. Es la más clara evidencia de que Él volverá. El día postrero es el día del Señor. Y dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Cuando Cristo venga, todos los que murieron en Cristo se levantarán de sus sepulcros y serán alzados a las nubes con Él. Y Marta le dice, yo sé que va a resucitar mi hermano en el día del Señor. Yo sé que Él va a resucitar, pero yo quiero que resucite ahora, un rato más, quiero tenerlo a Él. Y Jesús le dice, mira lo que le dice Jesús. Esto es imponente. Le dijo Jesús, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto, mis amados hermanos, es imponente. Porque la mayor felicidad, la mayor alegría, el mayor gozo para alguien que ha sido alcanzado por Cristo, no lo va a vivir de este lado de la gloria. Va a ser en el momento en donde sea resucitado juntamente con Él. No va a ser de este lado en esta vida física, sino cuando todos resucitemos. Y déjeme decirle algo, según nos muestra Jesús aquí, cuando resucitemos también va a haber comida. La vida eterna no es algo etéreo, no es algo como espiritual. La vida eterna es física. Llegará el momento, presta mucha atención, ya termino, en donde toda la creación, como nosotros la conocemos, ya no existirá más. Y Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, no como la de ahora, sino sin la afección o la mancha que el pecado ha causado. Y yo quiero decirte algo, y esto es muy importante. Si a nosotros, a pesar de todos los problemas y dificultades que tenemos aquí, nos gusta la vida, es linda la vida, ¿no es verdad? Es bueno vivir, disfrutamos de la creación de Dios. Si nos gusta esta vida, tú no te puedes ni imaginar lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, la vida que nosotros tendremos eternamente con el Señor. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Ya no con cuerpos que se enferman, que pasan dolores, que el paso del tiempo les va cobrando cuentas. Ya no con angustias, no con el peso de que hoy llegó el día de pagar la renta y no sé cómo voy a hacer. No, ya ninguna de esas cosas va a existir más, porque moraremos de la forma en la cual siempre nosotros hemos anhelado y hemos soñado. Esa utopía que muchos han querido llevarla a la realidad y es imposible de alcanzar, es aquello que Dios ha diseñado, es la vida que Dios ha preparado para sus redimidos, para sus hijos. Resucitarán para siempre con el Señor. Y esto debe de motivarnos a vivir la vida de Cristo, pero también debe de desafiarnos a predicarles de Cristo a aquellos que todavía no lo conocen. A tu familiar,
a tu amigo, a aquellos que tú dices que amas, si es que quieres que vivan eternamente también. Debes predicarles del Cristo resucitado. Predicarles el evangelio del arrepentimiento para conversión de sus almas. No todos creyeron. No todos creyeron. De la misma forma que ocurre hoy, no todos creen. A pesar de toda la evidencia que hay, no todos creen que Cristo verdaderamente haya resucitado. Y como Dios es tan bueno, Él no quiere a nadie contra su voluntad, empujándolo a entrar al reino de los cielos, empujándolo, obligándolo a que entre a la eternidad. Si no cree, no cree. Pero tal vez aquí esta tarde hay quienes no han creído con su vida y su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, que Jesús es el único camino a Dios, no hay otros. No te inventes, que Jesús es la verdad, no una de las verdades. Que Jesús encontramos la vida únicamente en Él. Que hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y no es Buda, no es Confucio, no es Mahoma. Hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Y es Jesucristo, porque resucitó. Tal vez tú hoy estás siendo convencido en tu corazón, en tu mente, de decir verdaderamente, yo quiero el don de la vida eterna. Yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero que la resurrección impacte mi fe, mi esperanza, que me lleve a vivir como un discípulo de Cristo. Tal vez tú dices, yo quiero eso. Yo lo quiero para mí. Yo quiero decirte, si ese es tu deseo, Dios se complace en responderlo. Porque Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Has confesado con tu boca, tu entendimiento y tu corazón que Jesucristo es el Señor. Le has pedido perdón por tus pecados, te has arrepentido de corazón. Le has dicho a Él, yo quiero ser tu discípulo, Señor, quiero ser tu discípula. Tal vez esta tarde es la tarde. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias.